Marcos. Uy, el internet como siempre. ¿Qué órgano será? Riñón. Riñón a la vista. Los mamelos, a pesar que el alimento todavía no es el más adecuado, ahí ya queda un poquito mejor. Ahí está. ¿No? Zona cortical. Esta es una neoplasia maligna que se presenta con bastante frecuencia. Es la neoplasia maligna de presentación más frecuente en el cáncer, ¿no? Esta neoplasia maligna la encontramos nosotros en tumores localizados preferentemente en los polos, ¿no? A nosotros cuando recibimos una nefrectomía o una tumorectomía, la gran mayoría de veces, por no decir casi todas, están relacionadas a este tipo de neoplasia, ¿no? Si nosotros vamos a mayor aumento, podemos ya, bueno, ahí ya evidenciamos que esa es la tumoración, ¿no? Porque si me dicen que esto es el riñón, pues definitivamente eso no tiene nada que ver con las características histológicas del riñón, ¿no? Ahí voy a interrogar. Y a ese aumento nosotros podemos ver, bueno, mientras va cargando, esta es una neoplasia maligna asociada al síndrome o a la enfermedad de von Hippel-Lindau. Esta va a producir incrementos de factores inducibles de hipoxia, y estos factores inducibles de hipoxia van a generar factores insulínicos que van a originar factores de crecimiento para que proliferen las células epiteliales de los túbulos contorneados proximales. Pero no solamente ocasionan eso, también ocasionan o generan factores inducibles, factores de crecimiento de células endoteliales. Entonces, si yo tengo factores de crecimiento de células que conforman los túbulos contorneados proximales, se van a transformar en estos elementos celulares que vemos acá, ¿no? Y los factores de crecimiento de células endoteliales van a generar los vasos sanguíneos que los observamos acá. Vasos sanguíneos y las famosas células epiteliales neoplásicas que tenemos acá. Su nombre si nosotros observamos esa población celular, ¿no? Cuando entramos al nombre de esta patología, que es el carcinoma renal de células claras, su nombre salta a la vista, ¿no? ¿Por qué salta a la vista? Porque si nosotros observamos aquí, el citoplasma de estos elementos celulares son claros, transparentes, no tienen división. ¿Y por qué son así? Porque dentro de estos elementos celulares, dentro del citoplasma de cada una de estas células, hay una acumulación lipídica, una acumulación de contenido graso, ¿no? Lo que le ofrece a este tumor macroscópicamente una coloración amarillenta, ¿no? Cuando nosotros abrimos el riñón por el uréter, partimos el tumor a la mitad y todo esto se ve en una coloración amarilla. ¿Por qué? Por el contenido lipídico que poseen estos elementos celulares. La grasa se ve amarilla. Pero no solamente la vemos amarilla, sino también los factores de crecimiento de células endoteliales que generan estos pequeños vasitos. Y si nosotros recorremos nuestro tumor, van a ver áreas de hemorragias gigantes. Macroscópicamente vemos un tumor amarillo con áreas de hemorragias, áreas de sangre acumulada, que son originados a través de estos mecanismos, ¿no? De esta patogenia, factores de crecimiento de células endoteliales que van a generar áreas de hemorragia. O sea, yo abro mi tumor y veo un tumor amarillo brillante con áreas de hemorragia. Inmediatamente se nos viene a la mente la neoplasia maligna más frecuente en el riñón, primaria más frecuente en el riñón, que es el carcinoma renal de células claras. Ahora, lo podemos ver con tinción en negativo a la coloración de hematoxilina y eosina. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos manifestado, los contenidos grasos o lipídicos se van perdiendo conforme nosotros sometemos a esta muestra a diferentes concentraciones de alcohol, ¿no? Entonces, por eso es la denominación de carcinoma renal de células claras. Alguien que pueda decir, pero doctor, por ahí me da la impresión
que yo veo algunos elementos celulares con citoplasma eosinófilo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Ahora, no solamente vemos citoplasmas claros y transparentes, sino que esta neoplasia maligna, conforme va perdiendo diferenciación, se están sumando más mutaciones, podemos encontrar nosotros células con citoplasmas eosinófilos. Cuando nosotros vemos una neoplasia maligna con un grado de diferenciación muy grande, que incluso vemos células sarcomatoides, todos los elementos celulares de esta zona tienen citoplasma eosinófilo. También lo podemos ver, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las características histopatológicas? A la vista del que hemos descrito, ¿no? Son células poligonales, redondeadas, de membrana citoplasmática bien definida, de núcleos únicos, redondeados y de citoplasma claro y transparente, que van formando nidos o conglomerados, ¿no?, de elementos celulares rodeados de vasos sanguíneos. ¿No está? Rodeados de vasos sanguíneos. ¿Cuál es la característica que me ofrece o que me define a una neoplasia maligna? Hemos mencionado siempre dos. Alteración estructural, ya lo vimos a menor aumento, lo estamos viendo el riñón en zona cortical y aparece una masa tumoral. Y la otra es la característica citológica. La característica citológica contundente en esta neoplasia maligna es el cambio de tamaño de los núcleos. Los núcleos se van haciendo más grandes. Y este es una característica importante para nosotros determinar el grado del tumor. Y la clasificación de Fuhrman es la que nos va a ofrecer esa gradación. Conforme los núcleos se van siendo más grandes, van teniendo un tamaño mucho más voluminoso y se van evidenciando con mucha claridad los nucleolos, que puedo decir que el grado de Fuhrman es inferior. Pero esta es una neoplasia maligna de presentación bastante frecuente que muchas veces no le ofrece sintomatología al paciente. Nosotros hemos encontrado tumores, el paciente lleva su vida normal, en un control de imágenes encontramos estas tumoras. La gran mayoría de estos tumores con una nefrectomía radical que sacan todo el riñón, el paciente tiene buen pronóstico. E incluso en uno de nuestros pacientes hemos encontrado infiltración vascular. Hace como 4 o 5 años, si mal no recuerdo. Hasta ahora el paciente lo vemos por ahí. ¿No? Y en el hospital lo he visto. Doctor, ¿cómo está? Al parecer se manejan de una manera bastante adecuada. La gran mayoría, por lo menos, porque los que tienen un Fuhrman muy alto, a los que presentan elementos celulares de tipo sarcomatosos, definitivamente el pronóstico no es bueno, ¿no? Entonces, vamos a recorrer el tumor, medimos el tamaño, ¿no? Y vamos a ver si encontramos áreas de hemorragia, que es una de las... olvidaba también. En este tipo de neoplasia maligna podemos encontrar nosotros áreas quísticas, ¿no? O sea, a las imágenes es un tumor heterogéneo, ¿no? Es un área quística que encontramos ahí y es frecuente cuando nosotros hablamos de tumor en la patología encontremos esas zonas o áreas quísticas, ¿no? Bueno, los vasos sanguíneos que se ven, que se observan, a pesar incluso de no estar el tumor, no estar bien cargada la imagen en el internet, acá vemos otra zona quística también, que es esta que está acá. Los vasitos sanguíneos que están expresando ciertas áreas de hemorragia. Algunas veces las encontramos esas áreas de hemorragias bastante prominentes, ¿no? Acá en la periferia, áreas de hemorragia. Se logra observar, ¿no? Si bien es cierto, no está bien definido, pero se observa con bastante claridad las áreas de hemorragia, la proliferación de vasos sanguíneos y el contenido, pues, de los elementos celulares. Estos elementos celulares, como lo habíamos mencionado por serie,
del epitelio que reviste los túbulos contorneados proximales, ¿no? Y en la neoplasia maligna de presentación primaria, de presentación más frecuente del tiempo. Si se genera alguna pregunta en el desarrollo del curso, en la residencia, donde vayan a hacer, lo más probable es que le pregunten acerca de este tumor, ¿no? Porque es el más frecuente. Pues sería muy malo que le dictó la clase que le pregunte pues un tumor muy raro, ¿no? Que es lo menos frecuente y que probablemente no lo vayan a ver. Entonces en el hospital, cuando roten por cirugía, ¿no? Y aquí pertenece a urología, estos van a ver nefrectomías, o sea, nefrectomías o tumorectomías, ¿no? Y lo más probable es que el reporte de anatomía patológica revele que está frente a un tumor renal cerebral. Si un día lo ven macroscópicamente, lo llevan al libro, lo revisan en el libro, es un tumor característico, un amarillo brillante con áreas de hemorragias que ya se hace evidente desde la microscopía, ¿no? Se hace evidente porque uno lo ve tantas veces y ya lo ve otra vez y lo más probable es que estemos frente a esa enfermedad. Bien, ahora la vamos a dejar ahí. Y esto que vamos a ver acá es la neoplasia maligna primaria más frecuente de presentación a nivel testicular. Y el tumor testicular de presentación más frecuente, ¿cuál es? El seminoma, ¿no? El famoso seminoma. Es un tumor que le encontramos de presentación en el parénquima testicular. Es un tumor que se presenta en y no ofrece sintomatología. La única evidencia es que el testículo va incrementando su tamaño. Entonces, los pacientes llegan a la consulta, ¿no? En el hospital hemos tenido unos seminomas también gigantes, ¿no? Y el paciente revela que como no le molestaba, nunca lo hizo ver, ¿no? Porque con un testículo gigante, ¿no? Estos generalmente con mucha dificultad infiltran la túnica longínea, siempre están localizados en el interior del parénquima, ¿no? Algunas veces infiltran el líquido, algunas veces, pero generalmente están localizados ahí. Y el testículo es muy fácil de evaluar al ultrasonido, ¿no? Un traductor plano de 7.5 MHz y se ve la masa temporal, ¿no? Y dicho sea de paso, es una masa temporal homogénea, que significa todo de un mismo color. No, es más, al estudio de la microscopía no va a presentar áreas de hemorragia ni zonas de necrosis. Va a presentar una sábana de elementos celulares que proceden ¿de dónde? Es un tumor que procede del epitelio terminal. ¿Dónde está el epitelio terminal? En los túbulos sanguíneos, ¿no? Donde se generan los espermatozoides y ahí parte esta neoplasia. Y nos va a formar una sábana de células, ¿no? Estos son los tumores, este es el tumor, ¿no? Vamos a entrar a ver para tener más bonito de todos ellos. Acá. Vamos a ver, ahí va cargando, ¿no? Está conformado por una sábana de células poligonales, redondeadas, de citoplasma claro. Este citoplasma claro porque posee glucógeno dentro del citoplasma, que también se termina trayendo en parte. Una membrana citoplasmática bastante definida, núcleos aumentados de tamaño, a veces binucleadas, con presencia de núcleo. Una de las características importantes que nosotros observamos acá es que vamos a ver que va a estar dividido por pequeños tabiques fibrosos. Pero estos tabiques fibrosos son finos, delgados, ¿no? El tabique fibroso está tejido conectivo, todavía no cabe.
unas rayitas así rosaditas de tejido conectivo que no llegan a cerrar todo el acúmulo de células, ¿no? Y sobre estos tabiques fibrosos finos vamos a ver infiltrado inflamatorio. Un infiltrado inflamatorio mononuclear. Un infiltrado inflamatorio de tipo crónico. A ver si podemos cargar más rápido para poder evidenciar ello. Este es un tumor que básicamente no lo encontramos asociado ni a alfa-fetoproteínas ni a gonadotrofinas coriónicas la gran mayoría de veces. Alfa-fetoproteínas nunca, pero gonadotrofinas coriónicas un pequeño porcentaje, aproximadamente entre 10 al 15% de los tumores o de los seminomas pueden evidenciar gonadotrofinas coriónicas. Y si tiene gonadotrofina coriónica el paciente positivo, significa que vamos a encontrar células neoplásticas, porque es la única forma que vamos a encontrar gonadotrofina coriónica en este proceso. Ahí vamos a dejarlo un momentito para que vaya cargando. Pero ahí ya se puede evidenciar, a pesar de que no carga muy bien, estos serían los tabiques fibrosos. Los tabiques fibrosos finos, que pueda cargar, ¿no? Y sobre ellos un infiltrado inflamatorio. Cargue, ahí va cargando, aquí podemos evidenciar nosotros, ¿no?, los tabiques fibrosos. Tabiques fibrosos, ¿qué sería un tabique fibroso? El tabique fibroso sería un conglomerado de celulitas acá. Y evitas menos fracción. Aquí están los tabiques fibrosos, los elementos celulares, ¿no?, que nosotros podemos observar acá. Vamos a darle a ver un poquito más lento. Creo que en el quinto piso que está más al cielo, pero capta mejor el internet, ¿no? Pero bueno, este es el famoso seminoma. La conducta terapéutica frente al seminoma es quirúrgica, ¿no? Se saca el tumor y pues se saca el intestino, ¿no? Estos tumores afectan generalmente a pacientes jóvenes, pero hablamos de jóvenes en pacientes en promedio de 40 años, ¿no? De 35 a 40 años es el grupo etario en el que los pacientes van a presentar esta tumoración. Afortunadamente no es muy frecuente, ¿no? Lo vemos sí, pero no es algo que se presente. El tumor renal de células claras lo vemos con mucho mayor frecuencia en el ejercicio de la práctica diaria. Pero este tumor lo vemos sí, pero mucho más raro. A pesar de que nuestra población que nosotros atendemos son varones, no son militares, pero no muy frecuente, afortunadamente. Y el diagnóstico no es tan complicado. Desde ya la ecografía ya se evidencia que estamos frente a una tumoración y lógicamente con los dosajes de alfa-fetoproteína y gonadotrofina coriónica, que la gran mayoría son negativos para ambos. Es el seminoma de tipo clásico. Cuando abrimos el testículo es una tumoración de color blanquecino, macroscópicamente blanco, homogéneo. Nunca vamos a encontrar áreas de necrosis. Y los pacientes con la intervención quirúrgica que se saca el testículo van bastante bien. Y tiene lógica porque nosotros hemos manifestado que las neoplasias malignas asociadas a necrosis, ¿no?, que es una característica microscópica de mal pronóstico o de agresividad de un tumor, el tumor no posee necrosis. Entonces, va muy bien con la resección quirúrgica, la extirpación del testículo. No quiere, se pone al revés, se pone. Los elementos celulares. Ahí va cargando. Estos son los elementos celulares. Son
Entonces, los tejidos parten del epitelio germinal, ¿no? Y presentan un plasma claro, transparente, con núcleos aumentados de tamaño. En las masas tumorales, y acá vemos el parénquima testicular normal, los túbulos seminíferos, ¿no? Y el acumulación. Entonces, ¿le puede compartirse al equipo del celular internet? ¿Sí? Comparto. Es que ahí carga más rápido, ¿no? ¿Por qué es el internet? Sí. ¿Y cómo le comparto a Sans acá? Acá, vengo acá, voy a compartir. Compartiendo por completo la televisión. Ya no se ve. Ya no se ve nada. Dice que el testículo puede llegar a tener un volumen 10 veces su tamaño normal del volumen, ¿no? Entonces pueden ser tumores bastante gigantes. Lo hemos visto así hasta 10 veces, ¿no? Ahora tenido 8, 7 veces, ¿no? Y lo anecdótico es que el paciente dice, no, yo pensé que no era nada malo eso. Estaba bendecido. No, así lo repito, ¿no? Pensé que era algo bueno, no era nada malo. Mirar este paso de los testículos. El testículo, porque era unilateral. Es la vinculación del equipo con François, usted también tiene que estar también moviendo. Sí, ya le cambió. ¿No lo cambiaste? Sí, porque creo que era la premisa. ¿Y si va a cambiar el... Ahí está con el mismo, ¿no? Sí, ya está con el
mientras va cargando, pues aquí vemos las celulitas, ¿no? Ahí está, miren las celulitas con citoplasma claro, ¿no? Claro, transparente, pero esto es por glucógeno que poseen al interior, ¿no? Las membranas citoplasmáticas bien definidas, y podemos observar nucleolos, vamos a mayor aumento, con nucleación, ¿no? Y generalmente las neoplasias malignas siempre están asociadas a infiltrado inflamatorio, linfocitos TCD8, lo que siempre generalmente encontramos como respuesta inmunitaria propia de nuestro organismo, linfocitos TCD8 para tratar de eliminar a estas neoplasias. Bueno, como ya le voy a pasar yo bien a su lápiz de carga de movimiento. En el otro aula de allá, en el 500 se cargaba mejor, ¿no? También demoraba, ¿no? Pero pues que la cosa. Vamos a usar. A ver, ¿qué más? Pero teóricamente aquí el internet no debe ser, sino si el equipo está aquí, ¿no? A Esta es una muestra de endometrio. Miometrio con endometrio. Ahí tampoco podemos observar acá. Este es el endometrio, ¿no? Y todo esto es el miometrio, ¿no? Entonces, en el endometrio aquí nosotros vamos a observar una neoplasia maligna. Y como el endometrio posee glándulas, la neoplasia maligna de presentación más frecuente será pues, el adenocarcinoma, ¿no? El adenocarcinoma que se genera a partir de las glándulas endometriales, ¿no? Por mutaciones genéticas, ¿qué va a formar? Glándulas, ¿no? Y estas glándulas que van a poseer van a tener las características fenotípicas en relación a malignidad, y estas glándulas van a tener un comportamiento infiltrativo, se van a comenzar a meter al espesor de la pared del endometrio. En primer lugar, se van a formar solo glándulas redondeadas, con un epitelio, lógicamente con elementos celulares atípicos, pero conforme esta neoplasia maligna va perdiendo diferenciación y va teniendo un comportamiento infiltrativo hacia el miometrio, van formando áreas sólidas. Y conforme se va haciendo sólido, lógicamente la diferenciación y la agresividad de estos tumores se van haciendo pues mucho más evidentes. Si no nos traiciona. Ahí mientras va cargando, las glándulas ya no las vemos. Pero aquí hay glandulitas, que lógicamente aquí el revestimiento epitelial completamente atípico no se hace evidente. Porque un endometrio normal, ¿qué características tienen las glándulas? La característica de la glándula en un endometrio normal va a depender directamente de la fase del ciclo menstrual, ¿no? La proliferativa y la secretora. La proliferativa tienen que ser glandulitas redonditas. Y en la secretora vamos a encontrar unas alargadas como en dientes de sierra, en la parte periférica, ¿no? Y el fenotipo citológico es de benignidad, pues, ¿no? Unas células con una cromatina regular, ¿no? Que aquí se va a ver el cambio, ¿no? Vamos a ver glándulas que van a estar pegadas unas a otras. Nosotros en una biopsia establecemos el diagnóstico de adenocarcinoma a través de uno de los criterios importantes. Cuando las glándulas las encontramos pegadas unas a otras sin estroma entre ellas, es uno de los criterios que a nosotros nos pone en evidencia que estamos frente a una neoplasia maligna, adenocarcinoma. Lo otro es el fenotipo citológico que la reviste, ¿no? Que es un fenotipo de malignidad. Núcleos aumentados en tamaños, hipercromáticos, pero bien diferenciados. Nos llama mucho la atención las glándulas que van a estar pegadas unas a otras, ¿no? Que no aquí deja de verse, de evidente. En un ultrasonido, clínicamente, ¿qué va a presentar nuestro paciente? Sangrado. Va a tener sangrado, un sangrado abundante. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el ultrasonido? En un ultrasonido, el radiólogo, el ecografista, el ginecólogo les va a reportar o va a encontrar un endometrio engrosado.
un endometrio por encima de 16 milímetros en una mujer en edad fértil y un endometrio por encima de 5 o 6 milímetros en una paciente atrófica, ¿no? Que no debería haber, que debería tener una paciente atrófica postmenopáusica 2 milímetros, a lo mucho 3 milímetros. Encontramos por encima de ello. Pero clínicamente lo que va a reportarse es el sangrado, ¿no? Por ejemplo, una mujer postmenopáusica que tenga sangrado, hay que pensar en la cantidad. Ahora, en una mujer en edad reproductiva todavía, 40 años, 48, 42, 45, con un sangrado abundante, hay que hacer el procedimiento, porque lo primero que pensamos en una mujer en edad reproductiva frente a un sangrado, ¿qué será? Aborto. Lo primero que se... Así no sea eso, llegas al hospital y llega una paciente en edad reproductiva, 40 años todavía tiene edad reproductiva, y lo primero que van a pensar es aborto. Así la paciente lo niega y lo niega, porque todas las pacientes, o la gran mayoría de pacientes que llegan al servicio de ginecología de emergencia con sangrado abundante, ¿no? Pues creo que un porcentaje bastante grande son abortos. Y la paciente lo niega, lo niega, lo reniega, lo niega y lo vuelve a negar. Y en últimos de los casos se acepta como sangrados, abortos espontáneos. Y yo que he hecho mi internado aquí en el encuentro, te pones el espéculo y ves las pastillitas, los salitas adentro, ves cuerpos extraños que se han introducido para inducir el aborto, ¿no? Que no es siempre, pero es un porcentaje bastante frecuente. En mi hospital lo vemos los abortos, sí, y la paciente se niega y se niega y se niega. ¿Por qué se niega? Porque son suboficiales o oficiales de sexo femenino, lógicamente información. Pero no están en información, no pueden embarazarse. Entonces, un sangrado de bienes lo niegan y lo niegan. ¿Por qué? Porque si están en formación, o se están estudiando todavía, así como ustedes, lo separan de la institución. Es como que algunos de ustedes estudiando medicina y por una falta lo separan de la universidad. ¿No? Nadie va a querer, ¿sí? Es lo mismo que pasa ya aquí por un embarazo, ¿no? Pero también, entre comillas, yo siempre he dicho, ¿no? Si la chica sabe que puede estar embarazada y que el sangrado es la consecuencia, porque cada uno sabe su historia y su vida. Estoy sangrando, ¿para qué me voy a atender en el hospital de la fama? ¿No? Me voy a atender a otro hospital, ¿no? Si no tengo un sangrado y tengo sospechas, lógicamente, ¿no? Ahora, si tengo un sangrado y nunca he tenido relaciones sexuales, no, eso debe ser otra cosa, ¿no? La probabilidad se agrega. Entonces, el sangrado es una de las características clínicas bastante, que orienta bastante este diagnóstico. Y aquí se lograron ver las glándulas, ¿no? Las glándulas se lograron, ¿no? Ahí está cargando. Acá vemos las glándulas, miren. Aquí van apareciendo las platinitas que ya se van haciendo evidentes. Y lógicamente, en un endometrio tan grande, tan amplio, no tendríamos por qué tener estas glándulas así. Esta pequeña glándula al costado de una glándula gigante con necrosis en el interior de la glándula. Si yo observo aquí la glándula que todavía no se ve tan clara, hay estratificación del epitelio. Y no debería tener una glándula endometrial de estratificación del epitelio. Y las características, o sea, el fenotipo maligno, hipercromasia, mitosis, probablemente este que se ve aquí, que todavía no se ve con claridad, sea una mitosis atípica en el espesor del epitelio. ¿No? De cargarlo, ¿no? Acá sí se debe ver. Sí, es una dos mitosis todavía una al lado de la otra, ¿no? Que es una característica propia de las neoplasias malignas. Ahí está, cargada, está la manito, para que me guíe. Acá está, aquí están, dos mitosis ahí que están. Y lógicamente el epitelio va haciendo estratificación. Y lógicamente esta neoplasia maligna va teniendo un comportamiento infiltrativo. ¿Qué vamos a encontrar? Que se va metiendo hacia el miometrio. ¿Qué es lo que nosotros determinamos cuando tenemos esta neoplasia maligna? Abrimos el útero y vemos hasta dónde está infiltrado. Y todas las características fenotípicas en relación a la malignidad: alteración estructural de las glándulas, estratificación del epitelio, mitosis atípica, ¿no? Las glándulas se van pegándose entre ellas, miren cómo se van juntando aquí a este nivel, ¿no? Irregularidad de estas glándulas con necrosis en el interior de la luz de las glándulas y el comportamiento infiltrativo característico, ¿no? Y la respuesta inmunitaria inflamatoria o inmunitaria que vamos a encontrar nosotros asociados a ello. Es más, en algunos carcinomas poco diferenciados,
vamos a encontrar ya no glándulas, encontramos áreas sólidas. Se pierden esas características propias de la glándula y la adenocarcinoma. Tengo acá para que nos ayude el internet y vamos a buscar ahí está. Ahora, en enfermedad de trofoblasto, es una patología que encontramos generalmente de presentación en mujeres embarazadas entre 8 a 9 semanas. Y que lo que vamos a encontrar son vellosidades coriales con dilataciones hidrópicas. ¿Qué significan dilataciones hidrópicas? Que la vellosidad corial que histopatológicamente para nosotros es patognomónica del embarazo, ¿no? Y que pertenece a la placenta cuando se comienza a implantar en la pared del fondo uterino generalmente, estas van a presentar unas dilataciones hidrópicas. ¿Qué significa? Que al ultrasonido nosotros las vamos a ver como racimos de uva, refiere la literatura, ¿no? Que cada una de estas vellosidades están dilatadas, son como un grano de uva, ¿no? Como un racimo de uva. Entonces, cuando nosotros estamos frente a esta patología, lo que vamos a tener son dos tipos de molas, ¿no? Una mola completa y una mola parcial, que son las características benignas de este tipo de enfermedades, porque la maligna es la mola invasora, con la que se mete al miometrio. ¿Cuáles son las características de la mola? ¿No? Que estas vellosidades coriales, la primera es la que ya hemos manifestado, que va a presentar una dilatación hidrópica, ¿no? La segunda es que hace una hiperplasia de las células del trofoblasto. ¿Quiénes son las células del trofoblasto? Las que la revisten en toda su periferia. Hay un aumento de células del trofoblasto. Recordemos que estas células del trofoblasto son las encargadas de producir la gonadotrofina coriónica. Es por ello que la mola, ¿no?, tiene gonadotrofinas coriónicas muy grandes concentraciones, ¿no?, que no guardan ninguna relación con la edad gestacional de la paciente. ¿Por qué se generan estos? Se generan generalmente cuando existe la fecundación, la mola completa, de un óvulo que pierde todos sus cromosomas y solo ingresa y se replica el cromosoma del varón. Entonces ahí se genera la mola completa, ¿no? Entonces, tenemos dos características: dilataciones hidrópicas y hiperplasia de trofoblastos. Y en aquellas vellosidades coriales mucho más prominentes encontramos estas zonas claras y transparentes en el interior de la vellosidad corial, que son conocidas como cisternas, y acompañadas por áreas de hemorragias muy abundantes. En la muela completa no encontramos nosotros generalmente restos embrionarios, no se forman restos embrionarios. En la muela parcial sí la encontramos. Esta muela completa generalmente puede estar asociada, puede evolucionar a una muela invasiva e incluso puede evolucionar a un coriocarcinoma. Entonces ahí viene el riesgo. Por eso a estas pacientes que tienen molas se les hace control posterior al degrado uterino 6 meses a 1 año, para evidenciar pues que se ha cuidado a la paciente y que no ha visto una transformación ni a mola invasora ni tampoco a coriocarcinoma. Entonces, con eso lo identificamos. ¿Cuál sería el órgano aquí? La placenta, ¿no? Porque ahí se generan las vellosidades coriales. Y lo digo porque otras veces no los menciono y le pongo en el examen, me ponen un útero, me ponen así, me han puesto así un útero. Algunas veces hasta me ponen, ¿no?, adenocarcinoma de colon, estómago. He visto en los exámenes esas incoherencias, ¿no? O sea, me dicen el diagnóstico de colon y el órgano de estómago. Se ha visto casos, ¿no? Y las características, y cuando pasa eso, yo le hago toda la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Me dicen que estoy en el estómago y me hicieron el diagnóstico de colon y me describen las características de estómago mezcladas con las de colon, ¿no? No me puedes decir, pues, ¿no? Yo me llamo Javier, pero tengo las características de Marco, ¿no?
es posible, se anula toda la trompa, o está mal, primero. Cuando decimos placenta, o sea, se está bloqueando. ¿Qué más? A ver, vamos. Vean embarazo ectópico, embarazo, gestación de la trompa. Gestación de trompa, meninoma, vulva, mascular. Embarazo tubárico, creo que dice. ¿Fallopian? Ajá. ¿Fallopian tú? ¿Qué número es? 36, güey. 36. No, generalmente nosotros sabemos que la fecundación del huevo, del óvulo, sucede en la trompa uterina, ¿no? Y que esta, después de fecundada, llega a la cavidad uterina y generalmente en el fondo uterino anida, ¿no? Y se implanta ese embrión. Pero ¿qué es lo que va a pasar en aquellos pacientes que han tenido patologías infecciosas e inflamatorias que comprometen la trompa uterina? Recordemos nosotros que las patologías inflamatorias e infecciosas en el tiempo van a producir fibrosis. Y la fibrosis dificulta que el huevo o el óvulo fecundado puedan migrar de esta trompa y anidar en la cavidad uterina. ¿Y qué hace este huevo o óvulo fecundado? Anida en la trompa uterina, que es el embarazo ectópico más frecuente que se queda en la trompa uterina, ¿no? Porque puede quedarse en el ovario, puede salir incluso por las fibras y caer en cavidad abdominal, puede anidar en el peritoneo. Por ahí he visto algún artículo que un bebé se ha formado, creo, en el hígado, ¿no? Son embarazos ectópicos, ¿no? Pero lo más frecuente es en la trompa uterina. Pero ¿cuál es el problema de la trompa uterina? Que no va a poder desarrollarse ahí el producto, porque la trompa uterina tiene una luz de 4 o 5 milímetros, ¿no? Es pequeñísima, ¿no? Entonces, conforme va desarrollándose el producto de la trompa uterina, pues definitivamente lo que va a originar es dolor, ¿no? Dolor a ese nivel, ¿no? ¿Qué es lo que me revela que tiene un embarazo ectópico? Van a ir ustedes, la paciente llega, se le hace un ultrasonido, como está embarazada, ¿qué va a haber? Un endometrio engrosado, porque el endometrio hormonalmente se va a preparar para la anidación, y la anidación se está produciendo, pero no en el fondo uterino. ¿Cuál era el hallazgo histopatológico contundente para establecer embarazo? Las vellosidades coliares. Esta es la vellosidades coliares. A nosotros, ¿y cuál es la conducta terapéutica? Una conducta quirúrgica. Nos llega en el segmento de la trompa uterina. Si la paciente tiene un embarazo ectópico, se hace, el ginecólogo hace la resección de todo el segmento uterino. Perdón, el segmento de la trompa uterina. Y nos llega el segmento de la trompa, lógicamente dilatada, aumentada de tamaño, con áreas de violáceas, de hemorragia. Y para nosotros establecer que estamos frente a un embarazo ectópico, lo que tenemos que buscar son las vellosidades corianas. Hacemos el corte de todo el segmento de la trompa. ¿Por qué? Porque a veces no encontramos vellosidades corianas. Porque ¿qué pasa? Si todo este contenido hemorrágico, ¿no?, se pierde en el sangrado y yo no encuentro vellosidades corianas, yo no les puedo asegurar desde el punto de vista microscópico al clínico que estoy frente a un embarazo. ¿Y nos ha pasado esas características? Sí. No encontramos vellosidades corianas, hacemos un corte de todo el segmento de la trompa y solo encontramos áreas de hemorragia, están dilatados, probablemente haya habido. Describimos todos los hallazgos, pero desde el punto de vista anatomopatológico no podemos decir de manera contundente que ha habido un embarazo. Ya el clínico con ello, con
con su gonadotropina coriónica, con sus embarazo, con su endometrio engrosado, con el ligero aumento del tamaño del útero, clínicamente ya podrá determinar ello, ¿no? Sobre todo con su gonadotrofina, que de todas maneras debe incrementarse, pero nosotros a veces no lo encontramos. Pero sí, a veces hemos encontrado hasta el embrioncito. A veces está ahí el embrioncito, lo cortamos y lo vemos el embrioncito. Lógicamente estamos frente a un embarazo ectópico. ¿Cuáles son las características? Vellosidades coriales, que pueden incluso estar pegadas a la pared de la trompa, abundantes áreas de hemorragia, e incluso podemos encontrar residuos en el interior de la trompa. Y lógicamente una dilatación de la luz de la trompa uterina, que nos va a evidenciar que estamos frente a un embarazo ectópico. Y simplemente nosotros le hacemos la descripción y le ponemos como diagnóstico embarazo ectópico. Pero ellos ya lo esperan, porque tienen la beta HCG muy elevada, la clínica, el sangrado, el cirujano ingresa en una trompa grande, gigante, con áreas de hemorragias violáceas, ¿no? Que ya es evidente. Pero a pesar de ello, a veces no encontramos eso. Si no lo encontramos, no le ponemos embarazo ectópico, hacemos toda la descripción, pero no se nos pone. ¿Y qué patología sería, doctor? Podríamos estar frente ¿a qué podríamos estar? A una infección, ¿no? Que de repente ha generado una hemorragia de ese nivel, ¿no? Pero no le podemos asegurar que estamos frente a un embarazo ectópico. Lógicamente el ginecólogo viene, pero tenemos betas en que clínicamente ya lo hace la unidad, ¿no? La unidad que generalmente siempre hace. Este es el embarazo ectópico. Muy bien. ¿Cuántas hemos hecho bien? 5. 5. Probablemente para el examen final sea 11, 12, 10, eso es lo que se ve en la imagen, para el examen médico, de 10, de 12 a